La Red Ministerio Evangelístico. Nos proponemos llevar el Evangelio hasta todo rincón donde Dios nos permita. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Continuamos, amados hermanos, en este recorrido maravilloso a través de las Escrituras. Es emocionante haber llegado al libro de Apocalipsis. Y digo emocionante porque para mí realmente lo es. Hemos adquirido este compromiso de leer la palabra de Dios y reflexionar en ella para muchas personas que desean aprender y crecer. Quizás no estamos hablando aquí de multitudes, pero cuando decimos muchas, nos referimos al privilegio que tenemos de llevar las Escrituras a todos aquellos que están interesados en escuchar. Pues precisamente el libro de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y el que presta atención. No solamente los que leen, sino los que disfrutan escuchando y prestan atención y llevan la palabra de Dios a sus vidas con el fin de aplicarla. El libro de Apocalipsis no debe causarnos miedo, nada de terror. Para los creyentes, el libro de Apocalipsis es esperanza y nada más que esperanza. Obviamente, temor, reverencia delante del Señor por sus palabras, por sus promesas, por sus juicios que enviará a la tierra para todos aquellos rebeldes que le han desobedecido voluntariamente y conscientemente. Aquellos que han escuchado, oído las advertencias, pero las han tenido en poco. Cuando llegamos al capítulo 4 del libro de Apocalipsis, consideramos que es la tercera sección de este libro. Pues tenemos en la primera parte la visión en donde Juan ve al Señor. Se le aparece el Señor en su gloria, glorificado, ya no martirizado. Lo ve glorificado. Juan lo recordaba martirizado, maltratado. Y cuando lo vieron resucitado por un poco de tiempo, el Señor se fue. Pero aquí aparece el Señor en toda su gloria. Y en esa primera sección le habla con una voz como de trueno, de trompeta, como corrientes de agua. Juan escucha su voz y el mensaje que el Señor tiene para él. En la segunda sección aparece la época, la dispensación de la iglesia hasta su final. Son el capítulo 2 y el capítulo 3. El Señor le envía un mensaje a 7 iglesias. Creemos fielmente que estas 7 iglesias de Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Creemos firmemente que estas iglesias representan de manera muy clara a las iglesias de todo el mundo en toda la época de la historia, de la dispensación de la iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 4, notamos claramente el cambio de las cosas. Y es ahí donde nos encontramos hoy. Y es aquí donde muchos teólogos entran en una pequeña contienda, vamos a llamarla pequeña, una división de pensamientos y de opiniones. Pues hay quienes opinan que la iglesia debe entrar en la gran tribulación, la cual nosotros llamamos el tiempo de la ira de Dios. Así lo encontramos nosotros en la palabra. Y vemos que Pablo dice a los tesalonicenses que la iglesia no está puesta para recibir la ira de Dios. Ese tiempo que conocemos como la semana 70, profetizada por Daniel. Ese tiempo que conocemos como los 7 años de tribulación. En este tiempo Dios volverá a tratar con Israel. Y obviamente dará la oportunidad, como encontramos en la palabra, a muchos gentiles que no habían escuchado el Evangelio. Porque Mateo capítulo 24, en el versículo 14, nos dice que el Evangelio llegará hasta el último rincón de la tierra. Dice: y será predicado este Evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creemos entonces que el Evangelio llegará hasta el último rincón, en la gran tribulación. Pero aquí en el capítulo 4, nosotros encontramos que se abre una puerta en el cielo y todo cambia. Porque desde este momento ya no aparece más la iglesia. Tampoco aparece el nombre de iglesia. La iglesia desaparece de la tierra y comenzamos a verla en un escenario en el cielo. Notamos que está representada por 24 ancianos,
Se ve la gloria del Señor en el trono. Se escuchan las alabanzas y una canción que todos cantaremos y nos aprenderemos en el reino de los cielos. Bueno, en el momento vamos a adorar y a cantar con una sabiduría que no tenemos aquí. Es más, con una alegría, un gozo y un deseo que no se manifiesta aquí. Aquí luchamos mucho y no voy a decir luchan los demás para no sentirnos que estamos exentos y que somos más santos que los demás o mejores que nuestros hermanos. Vamos a incluirnos. Aquí luchamos para congregarnos, para ser fieles, para adorar, para cantar al cuerpo, a la carne, como que no le gusta, a la mente cargada de muchos problemas y tribulaciones diarias, como que no le gusta, y desde nuestra vida espiritual tenemos que someterla a congregarse, a ser fiel, a buscar la presencia del Señor, porque esta carne es rebelde y vive en sus concupiscencias terrenales. Pero si no queremos nosotros adorar al Señor y si nos aburre el culto del Señor, no sé para qué queremos ir al cielo, porque en el cielo no vamos a hacer otra cosa. Allí vamos a estar en un culto constante, en una congregación constante, solo de cánticos y alabanzas y agradecimientos, con manos levantadas, aplaudiendo, adorando al Rey con todo el corazón, mirándolo a Él, disfrutando del esplendor, de la gloria, de la magnificencia, de ver al Señor en su trono, en su reino, y eso va a ser por siempre. Si aquí nos aburre el culto del Señor, ¿para qué quisiéramos ir al cielo? Porque eso es lo que vemos a partir del capítulo 4. Vemos a la iglesia adorando, glorificando al Señor, mientras que en la tierra notamos cómo comienza ese período de la gran tribulación. El capítulo 4 y el capítulo 5 son la introducción para lo que va a suceder en la tierra, mientras nosotros estaremos disfrutando allí. Entonces muchos hermanos piensan que la iglesia debe quedarse para ese periodo. Por eso no entramos en discusión con ellos. Les amamos, les respetamos profundamente y no entramos en estas peleas. Pero nosotros notamos aquí que a partir del capítulo 4 la iglesia ya está adorando al Señor. Comienza ese periodo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, la primera carta a los tesalonicenses, versículo 16 al 18. El Señor mismo, con voz de mando y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos, y allí es donde aparece la palabra en el griego arpazo. Y es donde tenemos que revisar la contienda de los que dicen si es rapto o arrebatamiento. Total que es como un sinónimo. La palabra del Señor dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El Señor mismo con voz de mando y trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Desde ese momento la iglesia se va. Primera Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante nos dice: os diré un misterio, dice el apóstol Pablo, que le fue revelado a él, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido final de la trompeta, porque se tocará una trompeta, y los muertos serán resucitados. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal de inmortalidad, porque es necesario que así suceda. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que a partir de este momento vemos nosotros que ocurre. La palabra del Señor dice: después de esto, es decir, después de que Juan vio a las iglesias del Señor, las cuales deben recibir la palabra de Dios y obedecer. Obedecer porque el que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo está advirtiendo a las iglesias, las promesas que está dejando para el que puede vencer, las advertencias de lo que el Señor hará si no se arrepienten las que están desviadas. Cuando termina la dispensación de la iglesia, la época de la iglesia, esa época maravillosa de la gracia, Juan vio, después de que esas cosas sucedieron, vi que se abrió una puerta en el cielo, vi una puerta abierta en el cielo. Entonces, la primera voz que él había escuchado, es decir, la voz que escuchó en el capítulo 1, volvió entonces y le habló. Dice que esa primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y me dijo así: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces Juan, en un momento,
para darle esta experiencia y esta visión, quedó en el espíritu, arrebatado de una manera súbita, momentánea. Sube acá, Juan. Y se lo llevó para mostrarle muchas cosas maravillosas. Lo que Juan comenzó a ver fue precisamente el trono de Dios en toda su gloria maravillosa y 24 ancianos que estaban allí, y cuando él los escucha cantar y por las características de estos 24 ancianos, entonces comprendemos que es la iglesia del Señor. Entran algunas pequeñas contiendas aquí, en las cuales siempre explico a la iglesia que yo nunca entro en polémicas ni en contiendas con nadie. Si se trata de opiniones, de todas maneras debemos ser respetuosos los unos con los otros. Porque hay quienes le ponen nombre a estos 24 ancianos. Comienzan a decir que un anciano es fulano, el otro fulano, y comienzan a sumar con los nombres. El asunto aquí es que siempre enseño, usted no diga lo que la Biblia no dice. No puede ponerle nombre a unos ancianos que están allí que no tienen nombre. La Biblia no declara ningún nombre de estos ancianos. Es una representación de lo que hay en la tierra, de los hombres que han sido redimidos, pero no dice nombres. Por las características que ellos tienen, es que algunos estudiantes de teología y eruditos que nos enseñan, ellos mismos nos dicen que son características de creyentes, de cristianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Creemos firmemente que es la iglesia, es decir, la representación de la iglesia. Y lo creemos porque a partir de este momento la iglesia ya no aparece, ya no aparece. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no aparece la iglesia, sino en el cielo. En el capítulo 19 la vemos en las bodas del Cordero. Y así más adelante vemos que la iglesia dice, ven Señor Jesús, y es cuando vuelve a aparecer la iglesia en el capítulo 22. Entonces, mis amados hermanos, se abre una puerta y esa voz que invita a Juan le dice así: al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Creo que estas cosas no necesitan mucha explicación. ¿Cuál era ese trono y quién estaba sentado allí? Nuestro Dios trino, poderoso y maravilloso. Nuestro Dios incomparable y además inexplicable, indescriptible, porque son tres personas, pero un solo Dios. Entonces, allí el Espíritu Santo toma a Juan, lo arrebata en un instante y lo lleva para mostrarle todo esto tan glorioso, de una manera maravillosa y especial. Le muestra la majestad del trono, de la presencia del Señor. Y vamos a leer una serie de cosas, de representaciones, de símbolos, que sería muy difícil de escribir uno por uno. Total que yo he leído todo el contenido y he buscado algunas opiniones y descripciones de los eruditos y veo que hay demasiado material. Ya les dije a ustedes que estas lecturas que hacemos aquí no son para profundizar en cada detalle, porque si nosotros profundizamos en cada versículo y cada palabra, la Biblia es un mar infinito. De un solo versículo nosotros tendríamos que tomar una hora como mínimo para describir el significado profundo de cada una de estas cosas. Entonces lo que vamos a ver en la descripción del trono lo voy a resumir a grandes rasgos, lo voy a describir de manera muy general, lo que está viendo Juan allí. Dice, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris, semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Vamos entonces al versículo 3 primero. ¿Quién estaba sentado en el trono? Pues Dios mismo estaba sentado allí. Pero la apariencia, como él lo vio, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris. El arco iris bien puede representar un pacto o los pactos que el Señor ha hecho, tomando esta representación de lo que Génesis nos habla del pacto que hizo Dios con Noé. Este no es precisamente el pacto que hizo con Noé, solo creemos que es algo simbólico que representa que Dios es un Dios de pactos y que Él cumple sus pactos y nos está recordando que Él es fiel a todas sus promesas. Y lo que vemos en cuanto a la piedra de jaspe y cornalina no es otra cosa que las maravillas, la gloria, la hermosura, la majestad, la autoridad, lo inconfundible, lo grande, lo maravilloso que es nuestro Dios. Y debo resumirlo de esa manera porque imaginen ustedes que nos pongamos a describir a nuestro Dios maravilloso con toda su hermosura, sus cualidades y atributos. No terminaríamos y no saldríamos de este versículo en meses.
Total que debemos resumirlo sabiendo, reconociendo y sintiendo admiración por lo maravilloso que es nuestro Dios y que este versículo simplemente despierte en nosotros la expectativa de lo que veremos allá aquel día cuando estemos delante de Él. De esa manera queda resumido este versículo para no detenernos en la hermosura, en la grandeza de nuestro Dios y nos quedemos aquí varados y no podamos nosotros avanzar. Debemos pasar al versículo 4. Alrededor de este trono maravilloso, inconfundible, de la persona que está allí en el trono, que brilla con todos los colores de las perlas, de las esmeraldas y de lo que nosotros ni podemos imaginar, pues alrededor del trono había 24 tronos y en esos tronos sentados estos 24 ancianos que creemos fielmente, sin discutir con nadie estos temas, que es la iglesia del Señor. Es decir, estos representan a la iglesia del Señor. No es por nombre, no significa que fulano representa a la iglesia y este otro se llama de tal manera y representa a la iglesia. No, simplemente es una representación de la iglesia salvada, ya que están vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas, lo cual significa que ya fueron al tribunal de Cristo porque es allí donde se les pondrá coronas en sus cabezas. Por eso sabemos que no son ángeles porque los ángeles no serán recompensados, sino es la iglesia. Y yo quiero que piensen en la maravillosa diferencia que hace el Señor entre la iglesia y los ángeles. Porque los ángeles son fieles y damos gracias a Dios por eso. Pero a la iglesia el Señor la rescató. Éramos perdidos, pecadores, sin Dios, sin esperanza. El Señor nos rescató, nos dio autoridad y nos dio una labor que hacer. Nos enseñó a ser fieles, nos enseñó a trabajar en su obra, pero luego nos recompensó. Y eso no es maravilloso. Y es lo que encontramos aquí. Coronas, tronos, cumpliéndose la promesa de que reinaremos con el Señor y seremos recompensados por nuestras obras. Ahora del trono vio Juan que salen relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, esto podemos resumirlo. El apóstol Juan está viendo al Espíritu Santo en todas sus cualidades y atributos, porque los 7 espíritus de Dios no es otra cosa. Usted puede buscar la doctrina de la neumatología. Es una materia muy extensa, muy larga, y allí encontrará los 7 espíritus de Dios, que es una representación del Espíritu Santo con todos sus atributos de la deidad. Entonces Juan está viendo allí a la Trinidad de una manera sorprendente. Y él está tratando de entender y tratando de explicarnos a nosotros en su escritura, en lo que el Espíritu Santo le revela, que él está viendo allí que del trono salen relámpagos y voces y que arden unas lámparas de fuego y estos son los 7 espíritus de Dios, es decir, el Espíritu Santo en toda su manifestación. Esto es maravilloso en toda su plenitud. Delante del trono, dice Juan que vio algo como un mar de vidrio, o sea, no un mar, porque allí no va a haber tiburones y ballenas y peces, eso ya no está allí en el cielo, pero él vio algo semejante a un mar gigantesco, parecido al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Si nos detenemos en el versículo 6 para describir cada uno de estos detalles de estos seres vivientes, nunca terminaríamos. Total que tenemos que decir que allí hay unos seres vivientes que están mostrándonos, representando toda la divinidad, la deidad, el poderío de Dios, porque ellos tienen ojos por delante y por detrás, lo cual nos está diciendo que el Señor vigila absolutamente todo. Ahora, amados hermanos, si nosotros viéramos estos seres con ojos carnales, noten ustedes que Dios no lleva a Juan en la carne a ver estas visiones, porque entonces a Juan le hubiese parecido que todo esto es un monstruo extraño y feroz que causa terror y miedo y que asusta, muy parecido, quizás peor que los dioses de la mitología griega que causan espanto. Pero allí Juan está en el Espíritu, porque es en el Espíritu que nosotros podemos comprender los misterios espirituales. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios que él también fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo y se le mostró muchas cosas allí. Él dice, si en espíritu yo no lo sé, si en el cuerpo yo no lo sé. Pero nosotros podemos entender que el cuerpo carnal es incapaz de soportar las cosas celestiales. Para nada. Vamos a reventar, a explotar con toda nuestra pecaminosidad y estas cargas terrenales.
Es en el Espíritu que nosotros podemos ir siendo llevados por el Señor. Este no es un viaje astral voluntario, no es como aquellos hermanos que cada 8 días viajan al cielo y siempre traen una misión o una visión nueva, aparte de la Biblia. Nosotros no creemos en esas cosas, por supuesto. Las revelaciones y las visiones fueron selladas en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Total que aquí Juan, el apóstol autorizado, llevado por Dios mismo, está viendo estos seres vivientes que representan toda la gloria divina y la vigilancia que el Señor tiene sobre todo el universo. Por delante y por detrás tienen ojos, así es que ese es el alcance de la profundidad de la visión de nuestro Dios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Cuando llegamos al versículo 7, encontramos la diferencia de opiniones que hay en los teólogos. Ellos se sientan, los eruditos, con sus libros, cuadernos, diccionarios y opiniones. Hacen oración y debaten. Y comienzan entonces cada cual a dar una opinión, lógicamente lo más cerca a la palabra que ellos puedan, y comienzan a batallar acerca de qué significan todos estos serafines, todos estos querubines, todos estos seres vivientes que están allí totalmente cerca del trono del Señor. Allí mismo en la presencia del Señor están ellos en la purificación del fuego, viendo o ejecutando más bien todo lo que el Señor ordena para el universo. Así de que es muy difícil con exactitud decir, según lo que yo afirmo, esto significa tal cosa. Es muy difícil. Algunos dicen que estos cuatro seres vivientes bien pueden representar los cuatro evangelios del Señor: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de los eruditos da su opinión en esto. Yo resumo las cosas diciéndoles: vean ustedes en estos pasajes el poderío, la grandeza, la autoridad. Vean ustedes la majestad, la belleza, la hermosura, la profundidad, la incomparable majestad de nuestro Dios en el trono de Dios. Eso es lo que tenemos que ver allí. Y para saber la descripción exacta de lo que son estos seres vivientes y qué es lo que nos revelan ellos acerca de Dios, amados hermanos, creo, desde mi punto de estudiante de la teología, que tendremos que llegar al cielo, a la presencia de Dios y tener nuestra mente funcionando al 100%, donde el Señor nos dará cualquier explicación y nosotros comprenderemos todo lo que Él nos diga y nos quiera revelar cuando nuestra mente esté en el Espíritu. Pero en esta mente limitada, pequeña, que nos creemos tan inteligentes y somos tan vanidosos, y cuando nos miramos al espejo creemos que somos lo más hermoso de este planeta. Yo sí soy bonito, soy hermoso y soy grande, pero no queremos comprender que nuestro cerebro está tan limitado que no puede comprender las cosas que verdaderamente son hermosas, la majestad del Señor. No podemos comprenderla. Al leer estos pasajes bíblicos, nuestro cerebro se queda enredado como en un costal de alambres y quedamos allí que no somos capaces de salir de estos alambres de púa, punzones que nos enredan la mente. Total que podemos desenvolver esto de manera sencilla: majestad, gloria, grandeza, poderío, soberanía, vigilancia, fuego purificador, presencia temible de nuestro Dios, el Altísimo Dios en toda su majestad, con estos seres vivientes y con toda esta gloria celestial, y un trono y una presencia de todos los colores maravillosos, de todas las perlas preciosas, un arco iris representando pactos, promesas fieles de nuestro Dios. Es lo que podemos ver allí y admirar esto, admirar y decir: Señor, yo quiero ver lo que Juan vio. Y ciertamente lo veremos. ¿Cuántos lo quieren ver? Lo veremos, amados hermanos. Es la esperanza. Los cuatro seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro y por fuera, estaban llenos de ojos. Día y noche sin cesar dicen: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: este es un coro maravilloso: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder,
Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ustedes se imaginan lo perfecto que cantaremos en el cielo? ¿Ustedes se imaginan esos coros hermosos, esos tonos musicales, esas formas de expresión profundas, incomparables? Voces que incluso no necesitan siempre instrumentos para nada, porque las voces hacen todo, son todo el relleno perfecto. Seremos cantantes perfectos. Entonces, cuando estos seres vivientes adoran al Eterno que está sentado, estos ancianos representando la iglesia se postran. Es un culto que reconoce al Señor como digno de recibir gloria, honra, poder, porque Él creó todo lo que existe. Él con su voluntad, con su poder hizo todo. Y estos que cantan este coro maravilloso, que creemos firmemente que es la iglesia, lo hacen con todo su amor, con toda su entrega y toda su rendición, postrándose ante el Señor. Pues si aquí a algunos les da pereza postrarse de vez en cuando y levantar las manos y honrar al Rey, poner su frente en el piso y decir que Él es maravilloso y glorioso, créame que allá lo haremos repetidamente por toda la eternidad sin cansancio, pero no es para los que tienen mucha pereza y fobia y les da vergüenza y les da hasta molestia tener que de pronto dañarse un poco el peinado porque yo vine tan bonito al culto y entonces aquí me voy a despelucar. Mis amados hermanos, debemos aquí en la tierra dejar todo el glamour, y de vez en cuando ponernos de rodillas, levantar nuestras manos o inclinar nuestro rostro y decir, Señor, en la eternidad estaré así por siempre. Así de que esta visión nos está preparando para lo que viene. Nosotros lo que vamos a contemplar es la iglesia salvada, gloriosa, maravillosa, agradecidos con Dios, mientras que en la tierra los que se quedaron son personas rebeldes y el Señor nos ha librado a nosotros de esos juicios venideros. Nuestro Dios está siendo contemplado como el Todopoderoso, el gobernante del universo, sentado en su trono de gloria, rodeado de criaturas maravillosas que le adoran, y esas criaturas no fueron vistas por Juan en la carne, porque de lo contrario el susto hubiera sido terrible. Pero él está viendo en el Espíritu, y él se está deleitando, y está diciendo, Juan, esto es impresionante, ¿cómo lo explico? ¿Cómo le digo a la gente en la tierra lo que yo estoy viendo, lo que estoy observando, que no se lo pierdan? No te lo pierdas, Maciel. No te lo pierdas, Cindy. No te lo pierdas, Dayana. No te lo pierdas, Santiago. No te lo pierdas, Jesús. No te lo pierdas lo que estoy viendo aquí, Jair. Esto es maravilloso, glorioso. Estoy viendo a Dios rodeado de criaturas que le adoran. Y Él está dispuesto a enviar juicios a la tierra contra todos sus enemigos. Pero mira, muchachos, les escribo esta carta de Apocalipsis para que ustedes lean, no se pierdan lo que hay aquí arriba, no se lo pierdan. Es maravilloso. Cantaremos en unos tonos que jamás pudimos cantar en la tierra. No pueden ni los mejores cantantes, ni tampoco la inteligencia artificial. Nadie puede cantar a la perfección que cantaremos. Qué tonos tan altos, qué tonos tan agudos, qué tonos tan profundos, qué tonos tan bajos, qué tonos tan buenos, qué tonos tan hermosos. Los coros seleccionados del mundo entero haciendo su mejor canción para el Señor. Y estoy viendo cómo brilla el trono de Dios y la persona del Señor. Y estoy viendo todas estas maravillas que no puedo describirlas. Solo les escribo aquí lo que estoy viendo. Ojalá ustedes puedan comprender, aunque sea en parte. Y si alguno se queda ignorante y no logra entenderlo, venga aquí. El que tiene sed, venga y beba para que pueda venir a este lugar y ver lo que yo, Juan, estoy viendo frente a mis ojos. ¿Qué les parece? Por eso no quiero que se compliquen deteniéndose en cada detallito para investigarlo a la perfección. Ni los mejores eruditos han podido. Ellos se reúnen y tratan de explicarnos a nosotros lo mejor que ellos pueden, con todo su amor y estudio y preparación teológica. Pero la verdad completa de esta absoluta gloria, hermosura eterna, la veremos cuando estemos en la presencia del Señor nosotros mismos, como estuvo Juan. Amados, hemos leído el capítulo 4 de Apocalipsis. Nos vemos en el próximo episodio. Estimado amigo, usted ha escuchado la predicación del Evangelio. Estamos seguros de que Dios le ha bendecido. Usted puede pedir perdón a Jesucristo por sus pecados. Sin duda, Él le perdonará. Gracias por escucharnos.